Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablaros de Sim Racing, ¿vale? Que es esto que muchos de los frikis como yo, que nos gustan los coches y nos gusta conducir, pues de alguna forma, si no hemos probado, deberíamos de probar, ¿no? Es esta disciplina que intenta simular de alguna forma una cosa tan divertida que es para nosotros como es el conducir, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un vídeo de YouTube del primer juego de coches, y digo juego porque esto para mí era un juego en aquel momento, ¿no? Esto es el Need for Speed de la primera versión. Y este juego, de alguna forma, eh, simulaba que conducías diferentes tipos de deportivos, ¿vale? Por carreteras con tráfico y... a ver, que ahora está aquí saliendo la publicidad, vamos a cancelarla, porque esto no me interesa que se vea, pero bueno, estos gajes del directo. A ver, fuera de aquí. Bueno, eh, como podéis observar, como podéis observar, eh, media pantalla, o sea, existían varias cámaras, ¿no? A la hora de poder, de alguna forma, eh, simular que estás conduciendo un coche, ¿no? Ni es con la vista, básicamente lo que ves, ¿no? Entonces tenías la cámara del coche desde fuera, que lo veías por detrás, y luego la cámara con la vista de interior, que veías lo que es el interior del coche. Entonces, una de las cosas que parecía y que hacía muy real este juego es que lo que acabáis de ver, ¿vale? Cuando tú ponías la vista de interior, como veis aquí, esto es una foto exacta de cómo era el coche por dentro, ¿vale? Lo único que el volante, de alguna forma, lo han copiado y se mueve de izquierda a derecha, es decir, como lo haría un volante normal, pero solo 90 grados, ¿no? Pero bueno, esto estaba muy bien hecho para la época. Esto yo creo que es anterior al 2000. Sí, es anterior al 2000, 1995, por ahí, ¿vale? Y esto le daba cierta, bueno, realidad, ¿no? Que al final, cuando tú quieres de alguna forma meterte en el mundillo del sim racing, es lo que intentas emular la realidad. Intentas simular en la mejor manera posible eh, algo que tú haces físicamente con un coche, ¿no? O sea, todo el mundo que ha empezado en el sim racing, al menos los que tienen mi edad o de mi época, que en aquella época pues jugábamos con esto y jugábamos con teclado, pues esto a nivel visual pues nos gustaba y nos metía dentro del mundo de los coches, ¿no? Actualmente esto es muy distinto y ahora os explicaré por qué. Pero bueno, esto era un principio y es con lo que yo empecé, ¿no? Aquí estoy haciendo un vídeo de con lo que yo empecé. Entonces yo descubrí Need for Speed y me gustó mucho visualmente. Para mí era lo mejor que existía en el momento a nivel de gráficos y dinámicamente, pues bueno, era muy mejorable, evidentemente, era muy mejorable, no existía el force feedback, no existía una serie de cosas que hoy en día sin esto pues no se concibe, ¿no? El sim racing. Entonces, en este juego realmente jugabas con un teclado o con un mando de consola. Existían por esta época ya, creo que existían volantes, lo que pasa que eran caros, no eran muy habituales, y como realmente el tacto que tenía el tacto que tenías del coche con el teclado, según los movimientos que hacía el coche y tal a la hora de conducir, ya más o menos mmm, te salías, ¿no? O sea, ibas un poco pues como podías, pues ya cumplía, ¿no? Y aparte los volantes en aquella época pues eran volantes que no son como los de ahora, sino que eran volantes que como mucho giraban 90 grados hacia un lado y 90 hacia el otro, es decir, hacían 180 grados y no existía el force feedback, por lo tanto era simplemente un tema de tener un periférico más como existían los joysticks que existen desde de los años 80, ¿no? También podías jugar con joystick. De hecho, había mucha gente que jugaba con joystick, pero aquí al final es lo que decía al principio, ¿no? Intentamos simular
lo que es una acción que haces con un coche de verdad, ¿no? Y aquí lo haces pues virtualmente. Entonces, mi etapa, dijéramos, de inicio fue con este juego. En esta etapa yo evidentemente pues no tenía ni 18 años y evidentemente pues no podía conducir y al final todo esto o sea, entré en este mundillo de los videojuegos de coches básicamente porque mi pasión era conducir un coche de verdad. Entonces, yo lo digo esto porque tuve un parón importante desde que salió este juego hasta que volví a meterme dentro del sim racing y este parón, ¿vale? Fue que me saqué el carnet de coche y empecé a conducir de verdad, ¿vale? Entonces, al empezar a conducir de verdad, de alguna forma, pues esto ya no me aportaba absolutamente nada más que, en vez de ir con un Polo, que era el coche, o un Golf, que era el coche que yo conducía realmente, pues aquí ibas con Lamborghinis, con Ferraris, con Porsches, ¿no? Pero no aportaba muchísimo más. De hecho, era simplemente esto, ¿no? Entonces, mi siguiente fase años más tarde fue con la adquisición del volante G25, que es este volante que veis aquí, que fue un superventas. Era un volante muy caro para la época, yo creo que pagué 200 y pico euros por este volante. Y tenía la gran particularidad de que tenías 3 pedales, es decir, tenías embrague y tenías cambio de marchas con 6 marchas e incluso esto lo podías de alguna forma girar con esta rueda, lo girabas y se convertía en un cambio secuencial. Podías hacer secuencial por aquí o las levas, ¿no? Entonces este volante tenía 900 grados, por lo tanto eran 2 vueltas y media creo, o dos y pico por lado, y con force feedback, ¿vale? Esto cambiaba mucho, mucho, mucho las tornas. Me dejo un volante por medio, que ni lo pongo porque era de los volantes que tuve al principio, que no tenía ni force feedback y realmente lo utilicé súper poco y no directamente está en un armario tirado por ahí. O sea, realmente ni me acuerdo dónde está. En cambio este sí que lo mantengo, lo tengo guardado y como es una reliquia, pues esto algún día pues la gente pues quizás se pelea, ¿no? Por esto, porque es el primero que yo creo que cambió un poco el sector, cambió el mercado y hay un antes y un después, ¿no? Entonces yo por aquella época los videojuegos, aquí hay un salto de tiempo importante, puesto que el G25 ya es posterior al 2000, bastante posterior. Yo creo que es 2006 o por ahí. Por lo tanto, hay unos 10 años, me parece, más o menos, entre el Need for Speed y el G25. Vamos a comprobarlo en Google. Año, creación, primer Need for Speed. El 94. Y lanzamiento G25. El lanzamiento salió en 2004. No, no puede ser. Sí, 2004. Vale, pues lo que os decía, ¿no? En 2004 nace esto. Aquí yo ya tengo más de 20 años, por lo tanto he conducido coches de verdad y lo que estoy buscando de alguna forma es lo que yo experimento en un coche de verdad, quiero también sentirlo en un videojuego, ¿no? Ya no quiero un teclador de toda la vida. Y experimento cosas muy guays con este juego, ¿no? Para mí esto es un simulador. Esto ya empieza a ser un simulador. Este se llama Life for Speed. Y este simulador es un simulador que en aquella época rivalizaba con uno que tenía mucho más salida y gustaba mucho más a la gente, que se llamaba R-Factor. R-Factor, no sé si lo tengo por aquí. No, no lo tengo por aquí. Pero bueno, el R-Factor. Y este me gustaba más, básicamente, porque... otra vez publicidad, o sea, pesados. Este me gustaba más porque a nivel de feedback era muchísimo mejor. Era muchísimo mejor. ¿Vale?
lo que son las físicas del juego eran muchísimo mejores. Entonces, lo que tú experimentabas cuando conducías con el volante G25 y con este simulador era de alguna forma muy realista, más que lo que ves visualmente, sino que era más de sensaciones, ¿no? O sea, realmente aquí quizá también tenía que ver que mi ordenador no era un ordenador muy potente y este juego, al tener unos gráficos que no eran quizás tan exigentes, pues iba más fluido a nivel de FPS, que es la velocidad de los frames por segundo, y en el R-Factor le costaba un poco más, y entonces el feedback al final, la latencia y todo esto, que afecta mucho al rendimiento y afecta mucho a las sensaciones, a mí en el R-Factor no me acababa de ir igual. Y supongo también que el force feedback de uno y el force feedback de otro pues estaba planteado de una manera muy distinta, ¿no? En este juego, cuando el coche se iba y hacía pues eh, el efecto de que se estaba marchando la trasera, lo notabas mucho con el volante y era muy intuitivo corregirlo y, y me era mucho más fácil que hacerlo que con R-Factor. Y como tuve la posibilidad en aquella época ya de conducir coches con tracción trasera, tanto en seco como en mojado, pues las sensaciones que me transmitía este simulador a mí se me parecía mucho más a la realidad. Y yo usé muchísimo más este simulador, muchísimo más que el R-Factor, simplemente por esto, porque las físicas y lo que yo experimentaba a la hora de conducir el coche me era mucho más realista. Las sensaciones, sobre todo cuando provocabas un deslizamiento, esto que se está generando aquí, era mucho más fácil de corregir, básicamente porque lo corregirías como lo corregirías en la realidad, ¿no? Pues depende de cómo apretabas el freno para cortar la cruzada o para alargarla, depende si tenías el freno pues más configurado que frenara más de delante o más de atrás. Eh, Dabas más gas, más contravolante, menos, pero era bastante más intuitivo y me gustaba muchísimo más, ¿no? Entonces yo a este juego le di bastante hasta que llegó un momento que ya pues no dejé de darle, básicamente pues porque tuve otras inquietudes, ¿no? Yo he tenido parones en el tema del sim racing, pues porque cuando ya no ha habido muchas novedades que me aportaran muchísimo más o tenía la posibilidad de hacer otras cosas en el mundo real, que es lo que decía al principio, ¿no? Si en el mundo real ya puedes hacer cosas, ¿para qué las vas a hacer virtualmente, ¿no? Si al final lo que quieres son sensaciones, al final el mundo virtual para mí era como una vía de escape para hacer algo que no podía hacer en la vida real. Pero cuando ya lo puedes hacer en la vida real, y pues lo haces, ¿no? Aunque puede ser que sea ilegal, ¿no? En mi caso no lo era. Pues te ibas a un circuito o hacías lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, yo después de tener un tiempo este juego y jugar con el G25 y tal, hice para mí un parón otra vez, ¿no? Y pasaron otros años, también es verdad, pues bueno, que es la época universitaria y la época de que empiezas a trabajar y tal, salir de fiesta y realmente pues esto pues quedó bastante aparcado, básicamente porque tenía lo que decía, ¿no? Tenía otras inquietudes, otras cosas que hacer y el tema pues del sim racing y de la simulación pues lo dejé un poco apartado, ¿no? Entonces nos vamos ya a, hace, bueno, la época del confinamiento, que no podíamos salir de casa, no podíamos hacer nada, prácticamente estábamos encerrados durante un tiempo, en el 2020, y por esa época, mirando vídeos de YouTube pues de gente que he seguido desde entonces,
me hablaban maravillas de cómo había evolucionado el mundo del sim racing en todos estos años que yo quizá pues dejé de prestarle atención, puesto porque cuando salió esto fue como decía, ¿no? Esto fue la bomba cuando salió, pero una vez lo tienes y te acostumbras, juegas un rato, pero luego, pues, si no descubres novedades o si no existen novedades realmente atractivas, pues no sigues en ello, ¿no? Si realmente tienes otras cosas que hacer. Sí que es verdad que a partir de esto empezaron a salir empresas que sobre esto pues fueron haciendo mejoras y fueron haciendo cosas más profesionales, es decir, a partir de esto fue un punto de inflexión en el que ya empresas ya serias, ¿no? Fanatec hoy en día, Thrustmaster y Logitech, y luego nacieron muchísimas más, empezaron a hacer cosas mucho más caras, pero mucho más profesionales y evidentemente pues mucho mejores, ¿no? Pero yo toda esta parte del principio de Fanatec, yo sinceramente no le hice mucho caso y, y realmente por la época del confinamiento yo volví al tema del sim racing, pero volví con algo un poco mejor, ¿no? Entonces yo cuando jugaba en mi casa, cuando tenía este volante, pues lo tenía anclado como se ve en la foto, ¿no? Pues en una mesa y con los pedales apoyados en la pared y vas haciendo, ¿no? Cuando adquirí esto, ya lo quise adquirir ya con una butaca, o sea, un asiento que simula un asiento de coche y que te dé una inmersión un poco más top, ¿no? Entonces, ¿y por qué hablo de inmersión, no? Hablo de inmersión porque para mí el sim racing se trata de simular algo que es real y entonces para mí la inmersión es muy importante, ¿no? El sentirte como que estás haciendo algo que es muy parecido a la realidad. Entonces, como podéis ver, este volante del que hoy y escuché muy buenas críticas, hablaban maravillas respecto en cómo gestionaba el force feedback eh, respecto a un G25 y respecto al G27, G29 que salieron cuando este volante y esta base salió, ¿no? Era muchísimo mejor a nivel de force feedback, tenía, generaba mucha más información y traducía mucha más información y era en todo caso muchísimo mejor. Y esto pues se traducía en una mayor inmersión, ¿no? En una mayor inmersión. El estar sentado más bajo en una posición ya, una posición de conducción en una silla de escritorio, bueno, pues también le daba este plus, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que hizo que me comprara todo el pack, es decir, durante el confinamiento me compré el ordenador, me compré el CopKit, me compré el volante, la caja de cambios y me compré esto, que ahora veréis, las Oculus. O sea, para mí el sim racing actualmente los que buscamos ya no la competitividad, porque evidentemente la competitividad existe y ha crecido mucho en los últimos años. eh, yo lo que busco no es competitividad, yo lo que busco es inmersión. Para mí es una vía de escape y para mí el sim racing es pues hacer unas vueltas, unas carreritas, un ratito, con un coche que quizá pues tengo yo de verdad o no, ¿vale? Pero quiero que se parezca mucho a la realidad. Entonces, para mí, las gafas de realidad virtual dan ese plus y hacen ese salto, así como el G25 fue un salto brutal respecto a lo que era el Need for Speed 1, esto es un salto brutal en lo que respecta a las pantallas de toda la vida, ¿vale? Cuando tú te pones estas gafas, y te sientas, estás dentro del coche. O sea, no hay discusión. Estás dentro del coche y tocas las cosas con las manos como si las tocaras de verdad. ¿Vale? Entonces, a nivel de espacio, de la sensación de amplitud y la sensación que tú tienes cuando estás con las gafas puestas dentro del coche, es exactamente la misma. ¿Vale? O sea, ves las cosas igual como las verías en un coche de verdad. Entonces, la inmersión aquí es brutal
Y esto fue lo que hizo que yo pues dijera, mira, pues si me compro un nuevo volante, pero me lo compro todo. O sea, compro el volante, compro el copkit, compro las gafas y lo compro todo. ¿Vale? Entonces, este fue el salto que yo hice en 2020 y me compré esto. Eh, en aquella época, en 2020, confinados, pues no podías conducir por la calle, a no ser que fueran emergencias, tal. Va, me lo quise comprar. Fue un regalo que me auto hice yo por mis 40, ¿vale? Me lo hice yo y, y bueno, pues satisfecho, ¿no? Durante esa época pues me enganché bastante a hacer carreras online y experimenté lo que era el simulador del momento, el más típico, que era el Assetto Corsa, y descubrí otro simulador que se llama Automovilista 2. Automovilista 2, que para mí este es el que me gusta más a nivel gráficos, a nivel feedback, a nivel sensaciones. Este es para mí el simulador que he utilizado más, al que me he enganchado más, porque al igual que me pasaba con el Life for Speed, las sensaciones que me da este simulador, para mí, con el volante T300, para mí era superior a lo que me da Assetto Corsa. Assetto Corsa es un simulador que está súper, súper consolidado e instaurado en la comunidad de Sim Racing y realmente tiene un porqué, ¿no? O sea, existe multitud de empresas y multitud de comunidades que han creado mods de todo tipo y entonces esto implica que el juego es enorme en contenido, ¿no? Tienes cualquier coche que se te pueda ocurrir, cualquier circuito, cualquier tramo, todo lo que quieras existe en Assetto Corsa, porque hay tanta gente en el mundo que practica sim racing y que le gusta este juego que ha dado pie a que todo el mundo pues esté involucradísimo y lo juegue o lo practique y entonces exista pues esta demanda y esta oferta de contenido, ¿no? Pero como decía, a mí Automovilista 2, que para nada va cojo de contenido, a nivel de sensaciones para mí era superior. Por eso yo he jugado más o he estado más metido en este juego que no en Assetto Corsa, ¿no? Assetto Corsa era pues para probar un coche, pero el hecho de que no esté desarrollado completamente por la empresa, eh, pues quizás le restaba realidad a si ese coche funcionaba de esa manera realmente o no. Yo lo que buscaba realmente era esto, ¿no? Saber que ese coche funcionaba de esta manera, tenía este agarre, tenía esta potencia, este sonido, sobre todo el sonido, ¿no? El sonido, yo no concibo Sim Racing sin sonido, o sea, creo que no hay coches eléctricos en ningún simulador, ¿no? O si los hay, no tiene ninguna gracia, ¿vale? Entonces, para mí el salto fue brutal con el tema de las gafas de realidad virtual y, y el hecho de estar sentado y tal también. Y entonces, ahora, después de 3 años, ha llegado un momento en el que he vuelto a hacer un cambio. He vendido el volante, he vendido el copkit y he vendido la caja de cambios. Y diréis, hostia, pero si esto es lo que te gustaba, tal y cual, ¿por qué lo has vendido? Bueno, pues lo he vendido básicamente porque desde el 2020 que soy padre, o sea, esto me lo compré teniendo un bebé de meses y desde el 2020 que soy padre tengo otras responsabilidades, tengo otras inquietudes también, evidentemente, y sobre todo tengo muchísimo menos tiempo, ¿vale? Y a nivel de espacio, pues bueno, este aparato lo tengo instalado básicamente en una habitación, como podéis comprobar, no sé si se verá, lo tengo instalado en una habitación en donde comparto pues espacio con mis hijos, ¿no? Aquí pues tienen sus juguetes y tienen sus historias
Y entonces, pues, yo creo que el CopKit este, aun siendo no siendo enorme, ocupaba cierto espacio, tampoco lo usaba mucho, eh, y realmente dije, bueno, mira, pues voy a hacer la venta, porque no lo uso, y sencillamente voy a hacer la venta por lo siguiente. Yo ya había visto lo que me podía ofrecer el T300, que era este volante, que era un gama dentro de la gama baja, el más caro, el mejor, ¿vale? Porque tengo que deciros una cosa, desde el G25, en estos 10 años que os explicaba, ha habido una evolución muy importante en cuanto a las diferentes marcas que han desarrollado, pues, diferentes tipos de volantes, y han desarrollado lo que son los Direct Drive, ¿no? Eh, los Direct Drive eh, no tienen nada que ver con un volante tipo G25 o con un volante tipo T300 Thrustmaster, ¿no? Los Thrustmaster y los G25 por dentro van con unas poleas, van con unas correas. Al final es como si fuera una transmisión, ¿vale? O sí, una transmisión o una cadena de una bicicleta. Entonces se pierde de alguna forma parte de la información, parte del feedback, por las vibraciones y tal, se pierden en el camino, ¿no? Cuando está girando y está vibrando, pues hay parte de la información, pues, que no se traslada a lo que es el aro del volante, ¿no? Pero era una forma relativamente barata, ¿no? De hacer un periférico. Entonces, desde la evolución del G25, desde el salto que hizo el G25, se empezaron a hacer motores industriales que eran directamente motores directos, con un eje directo, por eso se llaman Direct Drive, ¿no? Y Fanatec, que por la época del G25 Fanatec tenía volantes de la misma categoría, realmente hizo un upgrade muy bestia, empezando a crear lo que son los Direct Drives, ¿vale? Y realmente Logitech quedó totalmente desfasada. O sea, la etapa del G25, Logitech era brutal, pero cuando ya salió el G25, durante 5 o 6 años estuvo, dijéramos, en el mercado como líder, y de repente, pues estas empresas, Fanatec y alguna más, y sobre todo empresas que salieron pero que no existían, se las comieron en cuanto al force feedback, ¿no? A lo que puede realmente experimentar el force feedback, pero teniendo en cuenta que esto era para otro tipo de mercado. Es decir, a partir del G25 hubo un salto en calidad muy importante, pero también un salto en el tipo de personal que utilizaba este tipo de periféricos para conducir, ¿vale? Es decir, los equipos de Fórmula 1 empezaron a tener simuladores. Bueno, de hecho ya existían, ¿no? Pero se profesionalizó todo mucho hasta el punto de que usuarios de todo el mundo, ya más adultos, pilotos profesionales y tal, empezaron a meterse en este mundo, y sobre todo porque también el software de los coches, ¿no? Al final los simuladores, en los juegos, ¿no? El Assetto Corsa y tal, eh, dio pie a todo esto también, ¿vale? Dio pie a todo esto. Y entonces, de alguna forma, el, el, el Logitech quedó desfasada, ¿no? Quedó desfasada, y estos de Fanatec y algunos otros, pues los desbancaron. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta un tema de precio. Es decir, esto vale mucho más dinero que un volante Logitech. Es para otro mercado. O sea, estamos hablando de, ¿cómo lo diría, no? O sea, un Logitech G25 es el volante de acceso, se convirtió en el volante de acceso al mundo del sim racing, y todo lo que vendía Fanatec era ya alta gama pura. Otras marcas que no eran tan conocidas, pero que
que también son motores industriales al final, y direct drives, incluso más caros, también entraron en escena, ¿no? Entonces, como no podía ser de otra forma, los chinos han estado viendo toda esta evolución desde la distancia, pero no sin investigar y no sin copiar y no sin innovar. Todo esto que estoy hablando aquí lo digo básicamente porque esto es muy caro, pero las sensaciones que transmite son muchísimo mejores a nivel de force feedback. Tengo que decir que también en el sim racing conduces mucho por la vista, pero también conduces mucho por las sensaciones, ¿vale? En el transcurso del tiempo desde el G25 para llegar aquí, ¿vale? Que hay unos 10 años, bueno, un poquito más, de hecho hay 20, o sea, el doble. Bueno, de hecho, este no ha salido hace ahora. Es decir, este Fanatec hace ya 10 años que está vendiendo Direct Drive. Por eso decía lo de los 10 años, ¿no? O sea, en 10 años ha habido una evolución brutal en Direct Drives. Yo cuando me compré el T300, con todo esto, ya existían los Direct Drives. Pero me compré esto básicamente por las gafas y me compré esto porque ya ya me daba suficiente, ¿no? Ya me gustaba lo suficiente. Y sobre todo porque el acceso a esto era triplicar el presupuesto, ¿vale? Triplicabas el presupuesto. Entonces, de momento dije, voy a probar si me gusta el tema de la realidad virtual, me gasto lo que me gasto en un ordenador, en un CopKit, tal y cual, y punto, y vemos si me gusta. Entonces me ha gustado, perfecto, pero ahora no tengo suficientemente tiempo y entonces pues básicamente he decidido venderlo. Y diréis, hostia, vale, la he vendido. ¿Qué? Pero la has vendido por algo. Sí, aparte del tiempo lo he vendido porque he comprado otra cosa. Y he comprado algo que antes me refería a los chinos, porque lo que acabo de comprar es esto. Lo que acabo de comprar es el Camus C5. El Camus C5, del que os haré otro vídeo probándolo en mi nueva base de volante y en mi nueva silla y tal, es un Direct Drive. Esto es un Direct Drive por el precio de esto, a día de hoy. Es decir, vale 10 veces menos que esto. Bueno, 10, no, 10 tampoco. Pero depende de cuál sea. Si es el Podium tal, o sea, de estos hay que valen 2.000 y pico euros. Y os estoy hablando de que esto me ha costado 300 euros. A día de hoy, el T300 que yo compré hace 3 años por 300 euros, el T300 sigue vendiéndose por 300 euros. En cambio esto, que es un Direct Drive y que a nivel de Force Feedback está a este nivel, en cuanto a sensaciones, no en cuanto, o sea, en cantidad de información que transmite, no en cuanto a la fuerza, porque al final hay gente aquí que le gusta que el volante tenga mucha fuerza, ¿vale? Y entonces, evidentemente, pues necesitan un motor industrial muy potente con una base, con una fuente de alimentación muy potente. Este de aquí, ¿dónde está? Este de aquí en teoría tiene el doble que un T300, en teoría. Pero es una locura lo que, lo que transmite este volante, ¿vale? Esto es un cambio de tercio y para mí es otro nuevo salto que he hecho porque básicamente ha metido, o sea, de la misma forma que en su momento el G25 introdujo a mucha más gente en el mundo del sim racing y dio pie a que el mundo más, a que se profesionalizara el sector, ¿vale? Y empezaran a existir compañías que producían productos muy potentes y muy caros, ¿vale? Para mercados con mucho poder adquisitivo, ¿vale? Esto vuelve a ser un cambio de tercio. Esto vuelve a ser, damos lo que puede dar un producto caro,
lo damos a un precio barato. Entonces, aquí estás teniendo un periférico que te transmite lo mismo, salvando las distancias, pero te transmite lo mismo que lo que te puede transmitir esto, ¿vale? Está evidentemente a años luz de esto o de esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues he hecho el salto. Me he vendido el CopKit porque me lo he vendido por un tema de espacio y he comprado esto y lo volveré un poco a las antiguas, ¿no? Tendré un soporte de volante y jugaré a ratos con la silla, pero me he comprado una silla que se baja, que se puede nivelar y que quede todo enrasado. Y entonces puedes ponerte en una posición de conducción relativamente cómoda, puedes trabajar y esto lo puedes montar y desmontar cuando te interesa y sobre todo sigo jugando o sigo simulando con las gafas de realidad virtual que para mí son lo que más transmite o lo que te da más inmersión a la hora de estar simulando algo que es real, ¿no? Es decir, las gafas de realidad virtual son brutales. Luego otra cosa que quizá pruebo son estas especie de vibradores que te pones en la silla. Existe una, creo que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, que es de la empresa esta Next Level Racing, que es como si fuera una alfombrilla que te pones encima de la silla y entonces va por la telemetría del juego, que es una cosa que no he dicho, pero eh, desde el G25 que estábamos con el R-Factor y con el Life for Speed a la época del Assetto Corsa y del automovilista, la información y la evolución a nivel de telemetría que generan estos juegos es tan mejorada respecto a lo que generaba un Life for Speed, respecto a lo que generaba un R-Factor, a mi entender, que ha hecho pues que mucha gente busque otras maneras de de tener feedback, ¿no? De que estás conduciendo un coche. Y por esto, pues existen, aparte del force feedback en el volante, aparte de esto, también existe lo que es los body shakers, ¿no? Body shakers. ¿Veis? Esto es un altavoz de graves que se pone en los asientos para simular cuando se te traba una rueda, cuando te desliza, cualquier historia, cuando subes un piano, porque realmente tú cuando estás dentro de un coche no lo sientes todo con el volante. También lo sientes cuando se retuerce el coche, lo sientes con el culo, lo sientes por todos lados. Entonces, de alguna forma es intentar trasladar todas esas vibraciones en todo el espacio en el que tú estás, ¿no? Y si estás sentado en una silla, pues intentar de alguna forma que todas estas vibraciones se te transmitan de la mejor manera posible y de la manera más real y distribuida posible, ¿no? Entonces esto será seguramente una cosa que también voy a probar, sinceramente. Pero me voy a poner seguramente esto. Esto. Vale pasta, pero quizá lo pillo. Esto de aquí. Esto te lo pones en la silla y te va transmitiendo diferentes vibraciones que quizá pues te ayudan a simular que estás conduciendo un coche de verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Ya veis que mis vídeos son muy rústicos, es decir, casi son como en directo porque mientras voy hablando voy mirando cosas y el próximo vídeo veréis cómo pruebo el volante, me veréis con las gafas puestas seguramente, porque al final yo intentaré expresar mis sensaciones mientras voy conduciendo y veáis en la pantalla lo que yo estoy viendo, ¿no? Pues nada, si os gusta suscribiros y nada, un saludo y hasta otra.